Me alegra saludarles. Estamos aquí una vez más para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Ahora iniciaremos con una serie de temas basados en el Evangelio de San Juan. Y comenzamos con el capítulo 1. El capítulo 1 de San Juan podemos dividirlo en tres secciones. Primero tenemos lo que es la descripción de Jesús como el Verbo de Dios. Luego tenemos lo que es el testimonio de Juan el Bautista. Y después tenemos el llamamiento de los primeros discípulos. Así que comenzaremos con este hermoso tema de Jesús, el Verbo de Dios. Voy a invitarles a que leamos los primeros textos del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiero decirles que el apóstol Juan, como escritor bíblico, es el único que utiliza el término verbo para aplicarlo a Jesús. Tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis, como en sus epístolas, se refiere a Jesús como el Verbo de Dios. Ese término del Verbo de Dios era utilizado ya por los griegos desde antes de que Juan escribiera su Evangelio. Se conocía como el Logos, por supuesto, el Logos o la palabra. Se entendía el Logos como la sabiduría divina, como la fuerza integradora del universo. Los filósofos griegos, particularmente los epicúreos, consideraban que el Verbo era la sabiduría divina, una fuerza integradora del universo. Y el apóstol Juan utiliza ese término para aplicarlo a Jesús como la expresión encarnada de la sabiduría divina que hizo posible nuestra salvación. O sea que la expresión, el verbo, o más bien el término verbo, era ya utilizada en el tiempo de San Juan, pero por supuesto como un concepto filosófico, como algo proveniente de los dioses que se comunicaba con los hombres, como un intermediario entre los dioses griegos y los hombres. Pero el apóstol Juan toma ese concepto filosófico de logos y lo introduce en el cristianismo para aplicarlo a Cristo Jesús. Y realmente en el Evangelio de Juan, al hablar de el logos, nos presenta la encarnación de Jesús, quien siendo Dios toma naturaleza humana para expresar la voluntad divina, para expresar el poder divino y el carácter divino. Se presenta a Jesús como el Verbo de Dios, quien está activo en la transformación de la vida de los hombres. La mente, la voluntad y el carácter del Padre están reflejados en el Verbo de Dios. Y vamos a analizar brevemente lo que el apóstol Juan describe respecto al verbo. En primer lugar, afirma que el verbo o el logos es divino, es igual a Dios, al decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Al decir en el principio, indica la eternidad del Verbo, Cristo Jesús. La eternidad. Como dice en Miqueas 5:2, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, para señalar que Jesús siempre existió. Siempre existió. En el principio era el Verbo. Y luego dice, y el Verbo era con Dios. La expresión en griego indica que está Dios y está el Verbo como alguien igual. El Verbo era con Dios.
el Verbo estaba juntamente con Dios, para señalar también la naturaleza divina de Jesús, pero como una persona distinta al Padre. Porque, como sabemos, tenemos tres personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en este caso, Dios Hijo, llamado el Verbo, se presenta como alguien que estaba en el mismo nivel y alguien de la misma naturaleza y en la misma condición y situación a la par que el Padre. El Verbo era con Dios. Pero luego afirma directamente al decir, y el Verbo era Dios. O sea, Cristo Jesús era plenamente divino. Luego lo señala también como creador, al decir en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Jesús es presentado como divino y como creador. Todas las cosas por Él fueron hechos, por Él fueron hechas. Lo mismo que señala el apóstol San Pablo en Colosenses 1:16, al decir, todo fue creado por Él y para Él, y todo en Él existe y todo en Él subsiste. Así que el Verbo es divino, el Verbo es creador. Luego hace una tercera afirmación respecto al Verbo. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo es también vida y luz. Vida para comunicarnos vida a nosotros, porque nuestra vida depende de Él. Y luz para conducir nuestra vida por un camino certero, para conducirnos con seguridad. Él es vida porque de Él recibimos la vida, y Él es luz porque Él nos conduce. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida, de la cual depende la nuestra. Y esa vida que está en Él es también nuestra guía, nuestro sustento. Por lo tanto, es nuestro creador y nuestro sustentador, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Más adelante, en el versículo 14, nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el Verbo, primero, divino. Segundo, creador. Tercero, luz y vida. Y cuarto, el Verbo también es humano. La humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús se encuentran plenamente en la persona llamada Jesucristo. Porque aquel Verbo que era en el principio, que era con Dios y que es Dios y que creó todas las cosas, aquel Verbo se hizo carne. Ah, mis hermanos, maravilla del amor de Dios, que a fin de poder salvarnos, se convierte en un ser humano. Es como si un pastor se convirtiera en oveja para poder morir por sus ovejas. Y efectivamente, así ocurrió. Nosotros sabemos que el pastor, como Jesús mismo dijo, el pastor va delante y sus ovejas le siguen. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y el pastor, que es divino, el Verbo, que es Dios y que es creador, va delante de nosotros, confiando en que nosotros le seguimos, en que vamos tras Él. Pero en un punto del camino, voltea para ver si todos le vamos siguiendo, y vaya sorpresa. Todos nos descarriamos. Unos andan por allá, las ovejas trabadas en los zarzales, otros por allá entre los montes, otras cayeron a un precipicio. Todos nos descarriamos como ovejas. Y como la paga del pecado es muerte, el alma que pecare, esa morirá. Oveja que se descarríe, oveja que deba morir. Entonces, todas las ovejas son llamadas para el matadero. Y ahí está el hacha del verdugo
lista para caer sobre cada una de las ovejas, porque todas se descarriaron. Y el pastor entonces se presenta. Un momento, las ovejas no morirán. Ofrezco mi vida por ellas. Yo muero en lugar de ellas. Pero una voz desde el infinito resuena. Tú no puedes morir por tus ovejas. ¿Por qué no? Dice el pastor. Son mías. Yo ofrezco mi vida por ellas. Tú no puedes morir por tus ovejas. Y es que el Verbo era Dios. Y Dios es eterno. Dios no puede morir. Y el pastor, como un pastor divino, no podía morir. Y entonces el pastor pregunta, ¿qué pues puedo hacer para poder morir por mis ovejas? Y la voz desde el infinito señala, para que puedas morir por tus ovejas, tendrías que convertirte en una oveja. Y el pastor reflexiona y resuelve, pues me convierto en oveja. Y fue así como aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso, el versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron. ¿Qué necesitamos hacer para ser llamados hijos de Dios? Para ser engendrados, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino por Dios, a fin de que nosotros volvamos a nacer ahora como hijos de Dios. Son dos pasos sencillos: creer en Jesús y recibirle en nuestro corazón, porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mis queridos hermanos que me escuchan, el Señor quiere que todos nosotros seamos llamados hijos de Dios. El Verbo, a fin de darnos esta oportunidad maravillosa, se hizo carne, tomó naturaleza humana y nació como un indefenso bebé allá en Belén. Y creció. ¿Pero es el Verbo divino? Sí, es el Verbo. Pero el Verbo se hizo carne a fin de poder morir por tus pecados y por mis pecados. Y el perdón se hace efectivo. Y la adopción de hijos de Dios se hace efectiva cuando creemos en Él y cuando lo recibimos como nuestro Salvador personal. Recibamos a ese Verbo que es divino, que es eterno, que es creador y que es divino, porque aquel Verbo se hizo carne para que tú y yo pudiéramos ser redimidos de la condenación de la muerte, y ahora, al recibirle y creer en Él, somos adoptados, somos hechos hijos de Dios. Que todos disfrutemos de este maravilloso privilegio de ser llamados hijos de Dios al recibir al Verbo en nuestro corazón y al creer en el Verbo. Que Dios nos bendiga y que ese Verbo que se hizo carne habite en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo, y creamos a su palabra y vivamos en armonía con su voluntad.